que ustedes quieran. Y nos ayudan entonces con no cruzarse con las cámaras y eso. Adiós. Partimos entonces. ¿El video? ¿Vamos a partir? Decir que los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos no es nada nuevo. Tampoco es nuevo decir que esos derechos son vulnerados o simplemente desconocidos. Para que nuestros derechos sean respetados y no queden solo en el papel, hoy tenemos quien nos defiende, informa y escucha. Quien nos protege. Quien actúa por nosotros si nos agreden o maltratan. Quien se preocupa porque nuestro crecimiento sea sano y feliz. Quien nos apoya para que tengamos una vida digna y plena. Más aún si tenemos una discapacidad. Quien está atento porque no nos falta alimentación, techo y ropa. Quien se preocupa de nuestra educación. Quien vela porque vivamos en un medio ambiente sano, limpio y respetuoso de la naturaleza. Quien promueve el respeto por nuestras diferencias. Quien nos trata con justicia y afecto. Quien nos escucha y ayuda a alzar la voz. Quien defiende nuestra privacidad. Quien busca que las decisiones de los adultos sobre nuestras vidas son las mejores porque nos escuchan. Quien guía a las autoridades para que nos tomen en cuenta y no nos pasen a llevar. Quien nos visita y asegura que se respeten nuestros derechos cuando estamos privados de libertad o separados de nuestras familias. Quien resguarda la libertad de tener nuestros propios pensamientos, creencias y religión. Quien nos ayuda a conocer, entender y usar nuestros derechos. Defensoría de la Niñez. Tenemos derechos. Bueno, quiero primero que todo dar las gracias a los medios de comunicación que se encuentran acá por cubrir esta importante instancia para la Defensoría de la Niñez. También, por supuesto, al equipo que está todo acá, de las 3 regiones y de la sede central, y también indudablemente a los miembros de nuestro consejo consultivo, los niños que están por ahí, la Javi, la Yael, las veo, los demás, bueno, Carlos también. Porque este es un momento muy relevante de esta institución que surge recién el año 2018, en la cual estamos presentando al país nuestro primer informe anual y rendiendo cuenta pública precisamente de las acciones que como institución hemos desplegado en favor de la difusión, promoción y protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. En primer término, me gustaría precisar que por la situación que ha enfrentado nuestro país y particularmente por las afectaciones que esto ha generado en niños, niñas y adolescentes, nosotros hemos tomado la decisión de no hacer la ceremonia que en su momento se iba a realizar en el ex Congreso Nacional, y la verdad es que eso tiene como fundamento el que todo el equipo ha destinado todos sus esfuerzos en poder atender a aquellos casos que hemos debido abordar de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de vulneraciones a sus derechos, y nos parecía que no resultaba ni prudente ni atingente generar un acto público masivo con todo el esfuerzo que eso involucra en términos de tiempo profesional de las personas que trabajan acá, y preferimos destinarlo al trabajo de los casos. Esa es la primera explicación, y eso es importante porque probablemente hay mucha gente que está viendo esto por redes sociales y que piensa que no fue invitado, y lo cierto es que las invitaciones se habían hecho para el evento de la ceremonia en el Congreso Nacional, pero lo que hemos optado hoy día es por hacer este punto de prensa, al que reitero mis agradecimientos de participar a los medios de comunicación, donde la idea es dar cuenta de la situación que se relaciona con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ustedes veían el primer video, que es el lanzamiento el día de hoy de nuestra campaña comunicacional y que tiene que ver con que niños, niñas y adolescentes y toda la sociedad de Chile entienda que los niños son sujetos de derecho y que por tanto tienen derechos. Y eso que parece tan obvio en el día a día, lo que podemos observar es que no es tal.
y en ese sentido el rol de la Defensoría de la Niñez es un rol crucial y fundamental en términos de la protección efectiva de los derechos humanos de estos niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente, desde el 18 de octubre, además hemos tenido que concentrar esfuerzos en lo que ha sido probablemente la mayor crisis que ha enfrentado nuestro país en democracia, y por lo tanto hemos visto cómo los derechos de niños, niñas y adolescentes se han visto directamente afectados, y nosotros lo que hemos demandado del Estado y de todos los órganos es el compromiso estricto con los derechos humanos de este grupo de la población, y por lo tanto con dar cumplimiento a los compromisos internacionales que se han adquirido desde el año 90 en cuanto a la ratificación de la Convención. Este es un día especial y lo hemos elegido como el día en el cual abordaremos y daremos cuenta pública de nuestro actuar, porque es el Día Universal del Niño. Y porque lo que se conmemora son los 30 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, que han de saber ustedes es el instrumento internacional más ratificado a nivel mundial. Solo Estados Unidos es el país que no ha ratificado esa convención. Y por lo tanto, desde ahí lo que uno entiende es el compromiso que todos los estados tienen, independiente de quienes los gobiernen, para efectos de respetar este derecho y estos derechos humanos. Me interesa relevar que los niños, niñas y adolescentes no solo son objetos de protección. Esa es una visión que existía previo a la Convención, pero lo que ahora debemos entender como adultos es que los niños son sujetos de derecho y son tan dignos e iguales como cualquier persona y como cualquier adulto. Y por lo tanto, desde ahí el compromiso que tenemos que tener los adultos que viven en este país es a resguardar efectivamente el respeto y la efectivización de sus derechos. Cuando nosotros iniciamos nuestro trabajo, lo que hemos hecho es trabajar desde a lo menos 4 principios que nos parecen invaluables para un órgano autónomo de derechos humanos. Primero, el generar confiabilidad en quienes demandan de nuestra acción pública, no solo en la sociedad en general, los órganos del Estado, sino que particularmente en aquellos niños, niñas y adolescentes que llegan de manera independiente y autónoma a pedir ayuda y colaboración en distintos ámbitos de su vida a la Defensoría de la Niñez. También desde esa perspectiva lo que hemos querido ser es una institución accesible, que no solo tenga que ver con presencia en términos personales concurriendo a las oficinas, sino que también accesibilidad por vía de redes sociales, por vía de nuestra página web, por vías de cualquier alternativa a comunicación telefónica que simplifique y que evite la burocracia que muchas veces rodea a los órganos públicos y que dificulta el acceso de las personas a las posibilidades de intervención. Y esto particularmente considerando la relevancia que tiene para nosotros que los propios niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de vínculo directo. En términos, la anterior, por favor. En términos del valor de la oportunidad, también se relaciona con ser lo suficientemente rápidos en la intervención, no por ello menos riguroso, pero que en el fondo los derechos de los niños requieren muchas veces acciones que son urgentes y que no permiten una espera adicional. Los tiempos del Estado no son los tiempos de los niños. Y por lo tanto lo que necesitamos es que efectivamente todos los órganos del Estado de Chile se comprometan con que lo que sea eje de su acción esté centrado en el tiempo de los niños más que en el tiempo de la burocracia estatal. Y solo resaltar muy firmemente el último valor que tiene que ver con la autonomía institucional. Ese es un eje central del trabajo de la Defensoría de la Niñez. La autonomía es lo que nos permite tener la posibilidad de, sobre la base de los hechos que conocemos, dar cuenta de instituciones públicas y privadas que pudieran estar con sus acciones vulnerando derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, y de esa manera demandar el comportamiento de esas instituciones precisamente en resguardo de aquello. La autonomía es un valor intransable de esta institución y es un eje fundamental de un órgano autónomo de derechos humanos como el nuestro. Nosotros también lo que trabajamos este primer año 2018 tuvo que ver con definir de qué manera íbamos a desarrollar nuestra labor. Ustedes comprenderán que en materia de infancia y adolescencia las dificultades que existen son muchísimas y las brechas en términos del cumplimiento estatal en relación con los derechos son muchas también. Por lo tanto, lo que se hizo fue un trabajo muy acucioso relacionado con la elaboración de un plan estratégico institucional que lo que definió fue una necesidad de abordar a lo menos 3 ámbitos estratégicos en la ejecución de nuestras funciones, relacionados con la promoción y difusión de derechos, relacionado con la efectivización y restitución de los derechos humanos que hayan sido vulnerados, y finalmente con la consolidación de una institución nueva que solo lleva 1 año de funcionamiento desde la perspectiva de la innovación pública, con un objetivo final que es central y transversal, que es generar un impacto sistémico precisamente
para lograr cambiar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile sin ninguna exclusión y sin ninguna discriminación. Ahora vamos a abordar lo que tiene que ver con el informe anual, que es este informe que ustedes van a poder llevarse. Hay algunos ejemplares impresos afuera y le vamos a presentar con este Chile video. ratificó la... Segundo video. Ambiental de Quintero y Puchuncaví y el caso Catrillanca. También puso en marcha un proyecto piloto de visitas a centros de privación de libertad y centros residenciales. Realizó 4 estudios y un catastro sobre las organizaciones que promueven los derechos de la infancia y adolescencia. Hoy la Defensoría de la Niñez cuenta con un consejo consultivo del que son parte 6 adolescentes de distintas regiones del país, quienes con sus voces de niños, niñas y adolescentes la guían en su labor. En su misión, la Defensoría de la Niñez está unida con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Colegio Médico de Chile y Senda. Juntos velan para hacer efectivos los derechos de una de las partes más importantes de la sociedad, los niños, niñas y adolescentes. Juntos los escuchan, les entregan garantías y los protegen. Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño hace 29 años. ¿Pero para qué sirve este acuerdo? Obliga a los estados a adoptar medidas para hacer efectivos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, nuestro país aún no cuenta con un sistema de garantías y hasta junio de 2018 no teníamos una institución que se encargara de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Así nació la Defensoría de la Niñez, como parte del sistema de protección de los derechos humanos en Chile. Patricia Muñoz García fue designada como la primera defensora de los derechos de la niñez por votación unánime del Senado, asumiendo el cargo el 1 de junio de 2018 y la Defensoría de la Niñez comenzó a trabajar el 29 del mismo mes. ¿Qué hace la Defensoría de la Niñez? Actúa a través de 3 formas: actividades de promoción y difusión de derechos, observación y seguimiento de los derechos humanos, protección y restitución de los derechos. Todo esto para que se genere un impacto sistémico para cambiar las condiciones de los niños, niñas y adolescentes, favoreciendo su desarrollo integral. Este año, la Defensoría de la Niñez participó con observaciones en 11 proyectos de ley y envió recomendaciones de políticas públicas a Carabineros, Ministerio de Salud, de Educación y Sename. Participó de 13 mesas de trabajo para procurar el respeto y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Diseñó los talleres para promotores de derechos en establecimientos educativos y agrupaciones sociales y entregó información especializada para generar un cambio cultural. A junio de 2019, la Defensoría de la Niñez ya había presentado 10 querellas ante casos de grave vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ese video lo que pretende es hacer una síntesis de lo que es efectivamente la rendición acerca de la información pública que está contenida en nuestro informe. Y lo que vamos a ver ahora de manera muy sintética tiene que ver precisamente con lo que ustedes van a poder apreciar en este informe, que además va a estar disponible en nuestra página web, en una página especialmente destinada al informe anual, donde no solo está contenida las páginas que están impresas, sino que también anexos que pueden favorecer la comprensión adicional de todo lo que allí está contenido. El informe anual, en términos de su composición, tiene el primer término el resumen ejecutivo de la cuenta pública, para luego desarrollarse en capítulos que se asocian al nacimiento de nuestra institución, a la instalación de la misma y el funcionamiento que tenemos en términos orgánicos, y luego a la vinculación que hemos tenido con la sociedad civil, además de los desafíos institucionales. De esa manera, lo que pretendemos en la cuenta pública es precisamente rendir información suficiente a la ciudadanía y particularmente también a niños, niñas y adolescentes sobre lo que ha implicado el desafío de esta institución para poder ejercer las acciones en protección directa de niños, niñas y adolescentes. Luego viene una segunda parte donde ya se desarrolla específicamente el informe anual, que es precisamente aquel que da cuenta de las acciones desplegadas durante el primer año de vida de la Defensoría de la Niñez, donde ustedes podrán encontrar primero un preámbulo y luego el desarrollo de 6 capítulos que tienen que ver con aquello que se relaciona con los principios de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes sobre la base de lo que plantea la Convención. Tenemos en el capítulo primero el interés superior del niño, en el capítulo segundo el derecho a ser oído,
El capítulo 3, la igualdad y no discriminación. El capítulo 4, la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, que es uno de los ámbitos críticos de falencias en nuestra institucionalidad. El capítulo 5, muy relevante, asociado a niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, en términos de lo que hemos conocido con la situación de afectación que se relaciona con quienes están bajo el alero de las residencias del Servicio Nacional de Menores o de los organismos colaboradores. Y un capítulo 6 que tiene que ver con aquellas deudas de la función pública en precisamente el abordaje de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, para finalizar con un resumen de aquellas recomendaciones que nosotros durante el año 2018 hemos entregado a los distintos organismos estatales en relación al respeto de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Las estadísticas, no quiero detenerme muchísimo en ello, ustedes van a tener acceso a esto. Es relevante en este sentido manifestar que la obtención de información estadística permitió revelar a nuestro equipo las graves falencias que existen en los registros de información respecto de la situación vital de niños, niñas y adolescentes, lo que hace muy dificultoso efectivamente trazar información y poder realizar análisis lo suficientemente precisos. Se ha hecho un trabajo muy importante desde nuestra unidad de estudios en la institución, precisamente para presentar sobre la base del análisis y cruce de información estadísticas como las que acá ustedes pueden observar. Se relacionan y están basadas también en la encuesta CACEN del 2017, que es la última encuesta de esa naturaleza o la más actualizada, donde efectivamente tenemos porcentajes que resultan relevantes de atender. En relación con el capítulo 1 vinculado al interés superior del niño, nos parece muy relevante y en términos simples hacer un llamado al Congreso Nacional y también al Poder Ejecutivo. ¿En qué sentido? Hoy día y ya hace más de 10 años se sigue discutiendo en nuestro país una ley de garantías de los derechos de la niñez, sin que tengamos como país efectivamente la posibilidad de decir que hemos cumplido generando una ley marco de protección efectiva a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Nuestro llamado como Defensoría de la Niñez es a que este proyecto de ley avance significativamente, pero sin que tenga esa rapidez el costo en términos de la calidad de lo que se contiene en ese proyecto de ley. Hemos sostenido que resulta imperioso que esa propuesta legislativa considere mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos a los órganos del Estado, que imponga obligaciones específicas a los órganos del Estado en términos del trabajo y del resguardo de los derechos fundamentales y que efectivamente establezca de manera robusta y sólida un sistema de garantías de los cuales la Defensoría de la Niñez debiera formar parte, pero de que demandan, al menos en lo inicial, un trabajo territorial específico en los ámbitos de prevención de vulneración de los derechos humanos, en la protección administrativa de los derechos y también luego en la protección especializada en los casos de mayor vulneración, asimismo añadiendo espacio de reparación a aquellos niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de vulneraciones a sus derechos. En el capítulo de Derecho a ser oído, lo que desarrollamos es la necesidad de que todos los órganos del Estado y también la sociedad en su conjunto y todos los adultos entendamos que la condición de sujeto de derecho de niños, niñas y adolescentes les asegura un derecho fundamental que tiene que ver con el derecho a ser oídos. Y ese derecho a ser oídos se relaciona con la posibilidad de opinar respecto de aquellos asuntos que les afecten. Y de opinar de manera efectiva, porque no solo basta con que se generen espacios de opinión, sino que esa opinión debe ser tenida debidamente en cuenta por quienes la reciban. Eso es algo que nos cuesta como sociedad, porque estamos acostumbrados a resolverlo todo sin integrar las consideraciones que los niños, niñas y adolescentes tengan, y esto amerita un cambio cultural, amerita la convicción de que no tiene nada que ver el derecho a ser oído con dejar de lado la labor imprescindible que tienen los padres o los adultos que conforman las familias de los niños y por lo tanto descartar desde ahí mitos que se han ido instalando en relación a la autonomía progresiva de los niños, la que se trata de hacer en términos sinónimos de dejar a los padres de permitirles ejercer sus acciones. Eso no es real. No es lo que plantea la autonomía progresiva, no es lo que plantea el derecho a ser oído y es importante que se entienda y es lo que hemos querido plantear en este capítulo del informe.
Luego, en lo que tiene que ver con los espacios de participación, nosotros ya lo planteábamos, tenemos nuestro consejo consultivo que de 13 miembros, 7 pertenecen precisamente al grupo de niños, niñas y adolescentes. Están acá los que pudieron viajar a acompañarnos. Tenemos además otras experiencias de consejos consultivos en algunas instituciones, como en la Subsecretaría de la Niñez, en el Servicio Nacional de Menores, en la Contraloría, no sé si hay niños, pero hay un consejo consultivo también. Y, por supuesto, desde ahí lo que nosotros hemos planteado también es ciertos análisis en proyectos de ley, como por ejemplo aquellos que se formulan en relación al voto de jóvenes, que es un proyecto de ley que hoy día existe en el Senado y que se encuentra a la espera de la aprobación o no por parte de la sala de dicha corporación. En el capítulo de igualdad y no discriminación, lo relevante es que nosotros quisimos resaltar que niños, niñas y adolescentes deben ser respetados y resguardados en tanto iguales y dignos. Y desafortunadamente lo que hemos visto en muchos espacios de intervención del Estado y de las distintas instituciones es que se producen situaciones de discriminación. Este capítulo no va a poder abordar todas las situaciones de discriminación. De hecho, extrañarán ustedes, por ejemplo, referencias explícitas a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, por solo citar 2 ejemplos que no están contenidos. Aquello no significa que la Defensoría no los esté abordando ni trabajando, pero acá está sintetizado lo que en términos concretos y más específicos se hizo en relación con determinadas materias durante el primer año de funcionamiento. Y se pudieron abordar situaciones particularmente asociadas a las vivencias de discriminación de los niños trans, las vivencias de discriminación de los niños migrantes, también las vivencias de discriminación que sufren los hijos de parejas homoparentales y adicionalmente la discriminación profunda y arraigada que desafortunadamente seguimos evidenciando respecto de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al pueblo mapuche. Luego tenemos el capítulo relacionado con... después de la presentación ustedes van a tener información estadística que se asocia a los análisis que se hacen en el capítulo, como por ejemplo la situación de haber sido víctimas de violencia, los hechos de agresiones sexuales, las situaciones de condición de discapacidad, donde tenemos porcentajes importantes. Agradezco de hecho la participación de quienes nos están ayudando con la interpretación en la lengua de señas para que todas las personas y particularmente los niños que tienen discapacidad auditiva puedan enterarse de lo que estamos promoviendo. Nos hubiese encantado que el informe estuviese en braille. Presupuestariamente no hay posibilidad de eso por razones de costo, que es excesivo y que es un tema que también debiéramos analizar en relación con la posibilidad de brindarles también accesibilidad real a todo esto. El capítulo que continúa tiene que ver con la representación jurídica y acá lo que nosotros hemos desarrollado es la necesidad de que el Estado de Chile se comprometa con entregar a todos los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de derecho la posibilidad de un acceso a la justicia de manera igualitaria que a los adultos. Y lo que observamos es que salvo esfuerzos específicos que se han desarrollado por distintos organismos del Estado, como por ejemplo la Corporación de Asistencia Judicial, los programas de representación jurídica del Servicio Nacional de Menores, el programa Mi Abogado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y seguramente se me van a quedar también aquellos que ejercen curadurías de manera independiente a través de las clínicas incluso jurídicas de universidades. Lo cierto es que no logran satisfacer la representación jurídica universal, gratuita y especializada que niños, niñas y adolescentes requieren en los procedimientos administrativos o judiciales que les afecten. Y desde ahí lo que nosotros esperamos es que el desarrollo de este capítulo y el planteamiento que se hace efectivamente permita al Estado de Chile, a través de los órganos competentes, la generación de una institucionalidad específica que sea capaz de brindar esta representación jurídica, que además es pertinente explicar, no lo planteamos nosotros solo desde la participación de un abogado o abogada, sino que al menos de una triada que incorpore a personas o profesionales del ámbito psicológico, del ámbito del trabajo social, que permitan que ese abogado o abogada que va a representar en un procedimiento administrativo o judicial a un niño sepa precisamente quién es ese niño o niña, qué necesidades tiene, qué situaciones tanto personales como contextuales implican
cuál es su real interés superior en una decisión y una petición que se está haciendo desde el ámbito jurídico. En ese sentido, lo que podemos plantear es que en términos de la información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, al 2019 teníamos 79.821 niños, niñas, adolescentes víctimas de hechos delictivos, mientras que 38.957 adolescentes que estaban relacionados con infracción de ley. Por su parte, también de manera muy dramática, observamos en términos estadísticos cómo la encuesta longitudinal de primera infancia revela de manera muy categórica que en Chile, desafortunadamente, los modelos de crianza que tenemos los adultos están integrando muy persistentemente la violencia como un mecanismo de disciplina. Y el castigo no es lo mismo que la disciplina. Y acá tenemos porcentajes muy lamentables en términos de la agresión psicológica en un 56,9%, 62,5% de ejercicio de cualquier método violento y 32,5% de castigo físico. Y esto es imperioso de abordar, particularmente por la Subsecretaría de la Niñez, que tiene la responsabilidad de entregar las herramientas a las familias para desarrollar una mejor crianza. Ahí ustedes van a poder ver también la atención que se desarrolla en estos contextos de protección por parte de los organismos relacionados al Servicio Nacional de Menores, pero va a quedar a su disposición para el desarrollo más profundo. Yo les decía que hay un capítulo específico para niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Esta es una situación crítica. Vuelvo a repetir que no se nos debe olvidar, y espero que nunca se nos olvide, que el Comité de los Derechos del Niño sostuvo en junio del año 2018 que el Estado chileno había violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado. Y por lo tanto resulta urgente e indispensable que las acciones que el Estado despliegue efectivamente tengan un impacto considerable en las mejores condiciones de vida de aquellos niños que desafortunadamente no pueden vivir con sus familias y que por lo tanto están necesariamente destinados a vivir en residencias que no se relacionan con esta. En este sentido, lo que nos preocupó estudiar en Chile tenía que ver con si teníamos mecanismos efectivos de supervisión del estado de vida de los niños, niñas y adolescentes que se encontraban en residencias, sea de administración directa del Sename o de organismos colaboradores. Y lo que nos dimos cuenta es que a pesar de que existen varios mecanismos, desafortunadamente ninguno de ellos ha permitido tener un impacto real en la vida de todos los niños que están bajo cuidado del Estado. Y por lo tanto lo que hicimos ahí en este capítulo es analizar muy detalladamente aquello, plantear cómo desde nuestra perspectiva en el piloto de visitas que hemos desarrollado como Defensoría de la Niñez, creemos que se deben optimizar los mecanismos de supervisión y cómo creemos que el rol de la Defensoría de la Niñez en este ámbito resulta crucial en términos de poder desde la autonomía plantear efectivamente aquellas exigencias que generen el impacto en el cambio vital de estos niños, niñas y adolescentes. Es por ello que lamentamos la situación presupuestaria de la institución, que esperamos en la aprobación final de la ley de presupuesto se modifique y que se nos entreguen recursos suficientes para generar un equipo potente que nos permita realizar las visitas en todas las residencias del país, generando espacios de interacción directa con los niños, niñas y adolescentes de esos lugares, porque lo que la Defensoría hace es poner en el centro de su acción precisamente a los niños, y la información no la vemos necesariamente solo de papeles o de los adultos que se relacionan con ellos, sino que primordialmente desde los relatos que los propios niños, niñas y adolescentes son capaces de entregarnos. Finalmente, les planteábamos que había un capítulo que se relaciona con la función pública, y acá hay un desafío estructural. Esto no tiene que ver con este gobierno ni con el gobierno pasado. Este es un desafío que viene existiendo desde probablemente muchísimos más años, donde el Estado, en el ejercicio de su gestión pública, definitivamente no ha puesto el interés superior de niños, niñas y adolescentes en el eje de sus acciones. Y la invisibilización de este grupo de la población, tanto en el diseño como en la implementación de políticas públicas o en el diseño y la implementación de legislación, en definitiva lo que hace es tener la incapacidad de que se aborden aquellas medidas de manera tal de responder de manera eficiente a aquellas necesidades que este grupo especialmente vulnerable de la población tiene. Y esto es particularmente grave si consideramos que el Estado, respecto de grupos especialmente vulnerables, tiene un deber de protección reforzada, mismo que ha adquirido desde el año 90 al momento de ratificar el instrumento internacional que ya les he comentado y que conmemoramos el día de hoy, que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, lo que vemos acá es que este tema estructural no es solo un tema de recursos.
porque muchas veces se intenta decir que la situación de la infancia no se aborda porque no hay dinero. Y eso tiene porcentajes de verdad, pero también hay que hacer alusión a cómo se ha gastado el dinero público en la infancia. Y nosotros seguimos teniendo un Estado que invierte en programas que no están basados en evidencia, en intervenciones que no se evalúan desde la perspectiva de las metodologías y del impacto o el resultado que están teniendo los destinatarios de ello, y por lo tanto desde ahí lo que no podemos saber es si el recurso público se está gastando adecuadamente para ser eficiente y efectivo directamente en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el desafío está no solo en asignar más recursos, sino que los recursos se asignen a quienes efectivamente están impactando en el cambio de vida de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. También hay temas de mecanismos de seguimiento que se asocia a eso, no se evalúa lo que se hace. Recordemos que la Dirección de Presupuesto evalúa un porcentaje muy mínimo de programas asociados al tema de infancia y que de esos que evalúa, el 76% tiene un porcentaje de evaluación negativo, que por lo tanto en estricto rigor debiera implicar que no se le vuelva a conceder recursos. Pero en definitiva eso no se hace, por lo tanto perpetuamos la acción inadecuada del Estado en este sentido. No se evalúan las políticas públicas, tampoco la legislación, y por lo tanto ahí hay un desafío crucial también para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. Y también tenemos un tema que ha tenido que ver con la falta de respuesta de los órganos del Estado a los requerimientos que desde la Defensoría de la Niñez se realizan. Situación que evidentemente no se condice con el espíritu de la creación de esta institución autónoma que sobre la base de la información que reciba puede recomendar al Estado y a sus distintos organismos las acciones que correspondan. Lo que pudimos observar y se desarrolla en este capítulo son particulares falencias que se develaron en el contexto del trabajo de la Defensoría de la Niñez en hechos muy concretos. En el caso Catrillanca, donde esperamos que el juicio se inicie el próximo martes, en el episodio o los episodios persistentes de contaminación que viven niños, niñas y adolescentes en Quintero y Puchuncaví y que siguen ahí viviendo y estando expuestos a la toxicidad que ni siquiera les permite saber qué es lo que los intoxica. Quiero recalcar y recordar a esa niña de 12 años que en Quintero, en el estudio que nosotros realizamos, decía que ella sabe que no tiene futuro porque los van a matar lueguito. De eso estamos hablando cuando hablamos de la contaminación de esa zona y también de otras zonas de sacrificio que en nuestro país no han sido abordadas. La situación absolutamente mal manejada y desatendida en términos de la responsabilidad de las autoridades de educación y del sostenedor de la relación entre los estudiantes secundarios y las posibilidades de que se ejerzan acciones en términos de lo educacional. Asociado a eso, la violencia policial manifiesta que desafortunadamente hemos constatado de la manera más brutal desde el 18 de octubre del 2019, donde como Defensoría de la Niñez hemos observado la flagrante violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes por parte de la policía y temas asociados a la falta de educación. Romina. Finalmente, tenemos un acápite que se relaciona con las recomendaciones que hemos hecho tanto al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial y también a otros organismos del Estado. Estas recomendaciones, como les explicaba, están resumidas en el informe, pero en la versión web ustedes en la página destinada al informe pueden verlas en detalle, porque por razones obvias no las podíamos explicitar completamente. Ahí ustedes tienen la página donde está desplegado el informe anual. Lo van a poder ver por capítulos, el resumen ejecutivo de la cuenta y cada uno de los capítulos a los que he hecho mención. Y también está la posibilidad de la descarga, por supuesto gratuita, para cualquier persona del informe anual que es el que presentamos el día de hoy. Esperamos que esto nos permita efectivamente que todas las personas que quieran conocer todo lo que se ha trabajado durante el 2018, o al menos gran parte de lo que se ha trabajado durante el 2018 por este equipo que me acompaña acá, que están ahí escondidos, pero que están representados en Victoria Becerra, acá adelante, coordinadora ejecutiva de la institución, sea de la utilidad para todos quienes tienen un compromiso real con las mejores condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes. Y en términos de lo que hemos planteado, finalmente no podemos dejar de mencionar hoy día en esta instancia
que hubiésemos querido tener esta ceremonia en el Congreso Nacional, que hubiésemos querido tener una conmemoración que nos permitiera estar contentos de que han transcurrido 30 años desde la ratificación de la Convención y 29 desde que Chile ratificó este compromiso internacional, que nos permitiera haber tenido un espacio lleno de niños donde efectivamente ellos hubiesen sido los protagonistas de hoy. Pero lo que ha acontecido desde el 18 de octubre nos ha impedido hacer eso, y nos lo ha impedido porque nuestros esfuerzos y nuestro trabajo ha estado destinado a responder a niños que han sido víctimas de golpe, de tortura, de vejaciones sexuales, de insultos, de descrédito y de criminalización y estigmatización permanente, que son hechos constitutivos de una violencia inaceptable en una democracia como la nuestra, y que obviamente como Defensoría de la Niñez nosotros esperamos que se detenga cuanto antes. Todos los adultos somos los responsables de que eso pase y de que los niños, niñas y adolescentes que nos rodean dejen de sufrir de estos hechos de violencia inaceptables. Y por eso queremos plantearles que al día de 15 de octubre, al día viernes pasado, como Defensoría de la Niñez, nosotros habíamos recibido la denuncia de 327 casos que involucran la vulneración a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Ustedes pueden ver ahí que hablamos de 43 lesiones por perdigones, donde hemos visto cómo, además de una manera realmente inexplicable, tenemos una policía que se permite no solo incumplir los protocolos y disparar escopetas antidisturbios en circunstancias que no ameritaba desde las exigencias legales, constitucionales y reglamentarias, sino que además ni siquiera sabe qué tipo de munición está disparando en contra de las personas de la población. Eso demuestra la imperiosa necesidad de tener una policía distinta, que sea capaz de responder a los derechos humanos de las personas que habitamos en Chile, particularmente de niños, niñas y adolescentes. Tenemos 118 lesiones físicas de otro tipo, que están asociadas a golpes, golpes con pies, golpes con puño, arrastre, golpes con la luma, que es bastón retráctil más formalmente mencionado. Sin lesiones, 45 casos, trauma muscular, 5. Se suspendió supuestamente el uso de perdigones hasta dejarlo solo en los casos de extrema riesgo vital para el funcionario policial, pero nadie devuelve la vista a las personas que ya fueron víctimas de este abuso policial. Y lesiones por bala, 11 casos, bala, no perdigones, contra niños, niñas y adolescentes. Luego tenemos los números de casos, están distribuidos ahí para que los conozcan, obviamente por regiones. Nosotros tenemos 3 sedes regionales, que es la sede de Arica y Parinacota, la sede de la región de la Araucanía y la sede de la región de Aysén, más la sede nacional. Y entre todos hemos tratado de abordar los distintos casos a nivel país, a pesar de las dificultades que la no distribución territorial a nivel nacional implica. Luego tenemos situaciones que involucran niños que están vinculados a la red de protección, donde también se agudiza la situación de complicación, conocida las vulneraciones que viven los niños que están en el sistema proteccional, y por lo tanto ahí hay un énfasis mucho mayor que realizar en términos de lo que el Estado ha hecho en relación con la violencia ejercida en su contra. Lo que hacemos es un llamado de atención, por supuesto, a que en este contexto, lo hemos sostenido, se den espacios de escucha a los niños, niñas y adolescentes. La violencia tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de las personas. Impacta desde el punto de vista de la generación de trauma que muchas veces además trasciende a nuestra propia generación y que implica la transgeneracionalidad de la violencia. Cuando hablamos de la necesidad de saber el origen de la violencia, no se trata de que se busque por esa vía justificar la violencia. Pero el desafío del Estado y el deber del Estado está puesto en prevenir la violencia. Y solo podemos prevenirla si sabemos qué es lo que la está originando. Y hay un desafío fundamental que el Estado de Chile no ha sido capaz de abordar respecto de niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con su obligación, primero,
de prevenir cualquier vulneración a sus derechos humanos. Si es que nos comprometemos efectivamente en términos de acción, todos los órganos del Estado con eso, no solo en términos del diseño de las políticas públicas, sino que también en términos presupuestarios, efectivamente invertir en prevención, aunque eso tenga réditos probablemente en 5 o en 10 años más, vamos a efectivamente estar comprometidos con que las generaciones de niños, niñas y adolescentes tengan un mejor desarrollo vital. Y eso parte de la base de otra petición, llamado, exigencia, como queramos llamar. Estamos ahora a puertas de la generación de los espacios que se relacionan con el proceso constituyente. Vamos a tener una nueva constitución. Y lo que a nosotros nos parece imprescindible desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez es que este nuevo pacto social no se haga por ningún motivo volviendo a excluir a los niños, niñas y adolescentes. Ellos no solo merecen espacios de participación efectiva, sino que, como hemos visto, ellos tienen derecho a participar en términos efectivos en aquellas cosas que les afecten. Y las decisiones de los órganos del Estado, sin duda, les afectan muchas veces de manera inmediata y directa a quienes son los más vulnerables. Y no los podemos dejar de considerar en cualquier análisis y debate que siga este proceso. Por lo tanto, desde ahí esperamos que esta crisis lamentable, que nadie hubiese querido ver en un país como el nuestro, por supuesto en ningún otro, pero menos en el que uno habita, también de alguna manera nos permita tener la oportunidad de cambiar las cosas y de modificar las cosas que hemos hecho hasta la fecha de una determinada manera. Si seguimos replicando los mismos comportamientos, lo más probable es que tengamos las mismas consecuencias. Ese es un hecho evidente. No en este ámbito, sino que en cualquier otro. Y nuestro llamado entonces es a que seriamente nos pongamos a trabajar, que la Defensoría de la Niñez sea una institución que se entienda que viene a procurar colaborar con los órganos del Estado para que estos actúen respetando irrestrictamente los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que por lo tanto así mejoremos de manera efectiva las condiciones de vida que este grupo de la población requiere. Ahí tenemos nuestro hashtag que hemos tratado de difundirlo, Nuevo Pacto Social con NNA. En realidad las declaraciones públicas han agregado por, para y con los niños, niñas y adolescentes. Y es lo que entiendo les queríamos presentar para adicionalmente comentarles que hemos realizado el primer cabildo también en nuestra institución, donde lo que estamos tratando de cerrar es una metodología para dejar a disposición del Gobierno de Chile, del Poder Legislativo, de los parlamentarios y de todos quienes quieran considerar aquello, y que se relaciona con cómo efectivizar la participación de niños, niñas y adolescentes en este contexto del análisis constitucional y de aquellos principios que deben contenerse en nuestra Carta Fundamental. Para nosotros, todas las acciones que realizamos buscamos siempre la opinión de niños, niñas y adolescentes, porque efectivamente de esa manera podemos entender si es que vamos en el sentido correcto y recibir también las opiniones que nos pudieran dar luces de que en realidad no estamos haciendo necesariamente lo que ellos estiman que es algo razonable y necesario desde el punto de vista de sus edades. Así que vamos a concluir con un video que les queremos dejar y que también se relaciona con parte de la campaña comunicacional que hemos lanzado el día de hoy, y después, si es que lo estiman pertinente, quedo a disposición de alguna pregunta. A veces los grandes deciden por nosotros y se equivocan. No se ponen en los zapatos de los niños. Los grandes no respetan tanto a los niños. Los adultos tienen que entender que todos los niños y los adolescentes tenemos derecho a ser respetados, igual que nosotros los tenemos que respetar a ellos. No tanto escuchar a los niños. Hay niños que no saben cuáles son sus derechos. Sí debería haber alguien que esté preocupado de enseñarle a los niños que todos tienen los mismos derechos. Eso hace la Defensoría de la Niñez. Todos los niños son diferentes. Y hay algunos niños o niñas que no tienen el mismo color de piel, No se nos puede discriminar y se nos tiene que hacer valer los derechos que tenemos. mi mismo pelo, mi misma voz. Yo creo que todas las personas desde el momento uno en el que nacen tienen derecho A que lo respeten. Que alguien los cuide. a pensar como quieran pensar. En su mente, no en la del otro. Comer comida. A que los llamen como ellos quieren. Un mundo donde los adultos escucharan a los niños y a las niñas sería muy lindo. Yo creo que la sociedad sería un poco más inclusiva, habría menos discriminación.
Si alguien hace daño a algún niño o nos agrede, tenemos quien nos defienda. Y alguien me tiene que defender. Alguien que está preocupado que podamos crecer bien. La defensoría enseña a las personas que nos respeten. De que los niños seamos felices. Nos protege. El momento para que todos seamos escuchados es ahora. Eso es lo principal. Eso hace la Defensoría de la Niñez. Defensoría de la Niñez. Tenemos derechos. Con esa actividad vamos a dar por concluida esta ceremonia, por decirlo de alguna manera. Reitero profundamente los agradecimientos a los medios de comunicación que han venido a cubrirlo, porque también ustedes son parte fundamental para nosotros para poder tener espacios de promoción y difusión de los derechos. Así que muchas gracias y esperamos que todo lo que van a poder conocer de la lectura intensa que van a realizar del informe les permita también nutrir sus espacios de trabajo con una debida protección de los niños, niñas y adolescentes del país. Así que muchísimas gracias. Defensora, a propósito de los 311 casos que recibieron, de las denuncias, ¿cuál va a ser el rol de la Defensoría ya pensando en la reparación de las víctimas y también de la persecución de la responsabilidad de los autores materiales o de los autores por responsabilidad de mando? ¿Qué rol va a tener la Defensoría en estos casos? Sí, bueno, la verdad es que lo que hemos desarrollado en algunos casos en los que... A ver, todas las causas en las cuales hemos tomado conocimiento de situaciones de violencia policial o de violencia estatal han sido comunicadas debidamente al Instituto Nacional de Derechos Humanos para la adopción por parte de esa institución conforme a sus competencias de eventuales acciones criminales como querellas o de otra naturaleza. En paralelo, en aquellos casos en que constatamos que no hay denuncias o no hay investigaciones penales vigentes, hemos hecho la denuncia al Ministerio Público, pero también hemos presentado en algunos casos querellas criminales donde nosotros vamos a ser parte de esa situación. Lo que nos interesa es que, independiente de que seamos querellantes o no, lo que hemos hecho es preocuparnos de requerir directamente de las víctimas y sus familias información, por ejemplo, de si necesitan apoyo psicológico de alguna naturaleza, más allá del que debiera propiciarle la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía correspondiente. Y lo que hemos hecho es establecer una alianza muy importante con, por ejemplo, un centro de atención de la Universidad de Chile, con el Colegio de Psicólogos, también con la Red de Universidades Unidas por la Infancia, todos con quienes estamos coordinando acciones que permitan que los niños, niñas y adolescentes, respecto de cuyos casos hemos conocido como Defensoría de la Niñez, tengan una intervención pronta. Adicionalmente, hemos entregado espacios de comunicación directa del Alto Comisionado de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con niños víctimas. Y en paralelo, también en un tema que es relevante, lo que hemos solicitado en un informe asociado a esta situación de crisis es la creación, que nos parece imprescindible, de una comisión de verdad, justicia y reparación. Hemos solicitado formalmente al Estado de Chile que respecto de las niños, niñas y adolescentes que ya han ingresado como víctimas de violencia estatal, a la brevedad se les asigne atención gratuita y especializada en el ámbito psicológico, para efectos de que ellos puedan tener esa intervención si es que nosotros no tenemos con los acuerdos y convenios que estamos generando posibilidad de cobertura real. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación es algo que no solo me parece que aplique respecto de las víctimas de violencia estatal en el contexto de la crisis, sino que es algo que nos parecía imprescindible también respecto de los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado, donde ha habido un reconocimiento muy claro de Naciones Unidas a través del Comité de que han sido víctimas de violaciones graves y sistemáticas a sus derechos humanos. Depende de Carabineros, en este caso del Carabinero de la Marcha como tal, ¿a ustedes los deja más tranquilos? Y también si nos podría repetir las cifras de niños y adolescentes heridos o casos tras el estallido social. Sí, a ver, yo creo que es difícil estar tranquilo cuando en relación con los temas de las escopetas antidisturbios y los perdigones, lo que tenemos es una policía que primero dice que son perdigones de goma y luego está diciendo que en realidad parece que no son de goma.
yo no puedo estar tranquila con una policía que no sabe qué munición está disparando en contra de la ciudadanía. Y me parece que desde ahí, más allá de lo valorable que pueda ser esto de la suspensión, el espacio del criterio siempre termina siendo lo complejo. No olvidemos que el uso de la escopeta antidisturbios hoy está previsto para agresión activa y agresión activa potencialmente letal. Y lo que ha ocurrido es que se ha usado indiscriminadamente en contextos en que eso no se cumple. Por lo tanto, el hecho de que se restrinja lo que usted me plantea no necesariamente asegura que sea utilizada desde ese punto de vista. Y en relación con las estadísticas, tal como lo planteaba hasta el día 15 de noviembre, o sea, el viernes pasado, la Defensoría de la Niñez había recibido 327 denuncias por vulneraciones a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en razón de la crisis que se gatilló a contar del 18. Y esta cifra incluye tanto a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el sistema de protección como a niños que no estén bajo esa condición. A propósito de lo mismo, quería preguntarle si de alguna manera usted también coincide con otros actores que consideran que esta acción de Carabineros es un reconocimiento de que las cosas no se estaban haciendo bien y si es necesario también algún tipo de ofrecer perdón, ofrecer disculpas a las víctimas, porque son más de 200 las personas que han sido afectadas, por lo menos en sus globos oculares, y hasta ahora no ha existido una perdón o disculpas por parte ni de Carabineros ni por parte del gobierno. Bueno, el perdón y la petición de perdón es algo tan personal que es difícil pronunciarse sobre quienes han estimado que no es necesario hacerlo. Eso más bien es una pregunta que debe responder precisamente quienes usted me indica. Obviamente esta situación devela que la situación de Carabineros de Chile es crítica, que tal como nosotros lo venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque esto no solo lo venimos diciendo desde el 18 de octubre, nosotros desde diciembre del año 2018 que le venimos diciendo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que el tema de los protocolos de Carabineros necesitan ajustes sobre la base de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que la aplicación de estos en relación con niños, niñas y adolescentes requiere efectivamente de un rigor que no observamos que se dé cumplimiento y finalmente lo que pasa es que atendido el estallido social lo evidenciamos de manera muy brutal con muchos más hechos de manera generalizada que dan cuenta de una actuación policial que desafortunadamente ha normalizado la mayoría de las veces el trato que no se corresponde con la realidad. Cuando yo hablo con un chico de 17 años en un calabozo y le digo que me cuente qué pasó cuando lo detuvieron, si tiene algo que denunciar, y me dice que no. Pero cuando yo le digo que me describa su detención, me dice que el personal policial le pega en la cabeza, le pega cachetadas y lo sube a punta de garabatos al carro, y yo le pregunto por qué no me dijo que había algo que denunciar, y él me responde porque eso hacen siempre cuando a uno lo detienen. Estamos hablando de una normalización en los propios niños, niñas y adolescentes de un quehacer policial que es absolutamente contrario a la Constitución y la ley. Y por lo tanto acá hay un desafío que es estructural en la policía, que tiene que ver con integrar los derechos humanos no solo en el alto mando, porque yo no saco nada de que el general director diga que los derechos humanos son importantes para Carabineros o que la general Robles, que es la general de la zona de familia, diga que son importantes, si el funcionario policial que está en la calle no entiende que su actuación tiene un límite infranqueable, que son los derechos humanos de las personas contra quienes dirige su actuación. Y acá tampoco se trata, como muchos tratan de hacer, de decir que Carabineros no tiene que actuar. Carabineros tiene que hacer lo que debe, que es detener a las personas que cometen delito, prevenir delito. Pero ninguna de esas acciones justifica la violación de los derechos humanos. Y eso es imperioso que en un país como el nuestro, que es un país democrático, se entienda. Porque la policía tiene que sujetar su comportamiento al poder civil. Y el poder civil responsable de ese comportamiento en nuestro país es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A propósito de los 11 niños, niñas y adolescentes lesionados por bala en el contexto de las manifestaciones, no sé si han podido tomar contacto o han tenido mayor información respecto al joven de 14 años herido a bala ayer en Recoleta. Una precisión a su pregunta. No necesariamente hablamos de niños heridos a bala en manifestaciones. Porque cuando hablamos de estos 327 casos, no estamos hablando de que todos los niños andaban marchando. No, pero estoy planteándolo porque es un tema relevante, porque hay muchos niños heridos en contextos de cotidianidad, como haber salido a comprar el pan con su mamá, como estar jugando en algún lugar. O sea, lo que quiero decir es que estamos hablando también de niños que ni siquiera estaban participando en manifestaciones, lo que hace aún más grave el comportamiento policial.
Y en su pregunta, el del niño de 14 años no tenemos información suficiente aún, estamos recabando los antecedentes. Lo que nosotros hacemos en términos de coordinación es importante que se sepa. Tenemos un grupo, que es lo que simplifica la información, mucha información por redes sociales que es necesario ratificar, porque obviamente uno no puede estar denunciando cosas que no nos conste que sea así. Y en general, si el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una intervención directa, nosotros nos restamos para no estar sobreinterviniendo los casos. Y en esta situación en particular, lo que estamos viendo es precisamente qué tipo de requerimientos se requieren de nuestra institución para poder intervenir de manera concreta en algo que sea beneficioso para la víctima, pero que no sobreintervenga. Si tenemos, por ejemplo, el caso, y es relevante plantearlo, que es estos niños de Pudahuel, de 9 y de 10 años, que yo de hecho cité el nombre de Kimberly en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para representar en ella a los muchos niños víctimas que estaban en un servicentro, donde tenemos afortunadamente a los 3 funcionarios de Carabineros formalizados por la Fiscalía y en prisión preventiva decretada por el tribunal por los delitos de homicidio frustrado, apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Porque de eso estamos hablando. No solo estamos hablando del homicidio frustrado y de la agresión a través de los apremios, porque ustedes sabrán que en ese caso, después de balearlos, los tiraron al piso y los maltrataron como si estuvieran detenidos y como si la detención avalara ese comportamiento, sino que además intentaron falsificar la información para que el fiscal tuviera la idea de que había ocurrido otra cosa. O sea, esto es de la máxima gravedad. Y eso es lo que se necesita abordar con profundidad en una institución policial, porque todos acá necesitamos confiar en la institución policial. Porque además lo que no podemos permitir es que finalmente algunos desprestigien el uniforme, y eso lo que hace es debilitar el Estado de Derecho. Porque cuando yo no tengo la posibilidad de confiar en una institución tan relevante como Carabineros de Chile, que es parte del Estado de Derecho, lo que hago es debilitarlo. Y ahí hay un desafío que es crucial para el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Voy a decir algo que siempre me carga, pero le agradezco la pregunta. Me carga cuando los entrevistados dicen le agradezco la pregunta, pero acá es verdad. Porque lo cierto es que primero el Ministerio de Educación solo nos ha enviado un oficio por un caso. Así que no es millones de denuncias, no, eso no es real, primero. Segundo, lo que nosotros hemos solicitado, y yo lo he hecho explícitamente en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, es que se oficie a la ministra de Educación para saber qué planteamientos y acciones ha tomado para prevenir que los niños, niñas y adolescentes estén siendo utilizados en la generación de acciones vinculadas a lo político. Porque es inaceptable que niños de 3 años estén gritando consignas contra el presidente de la República. Porque a un niño de 3 años no se le va a ocurrir hacer eso. Y porque ayer recibí un video de Quinta Normal donde efectivamente los profesores están junto con los alumnos haciendo estas mismas dinámicas. Entonces hay 2 peticiones. Además de la petición que hicimos a la Comisión de Derechos Humanos, también nosotros enviamos un oficio directamente a la ministra de Educación para saber qué acciones han adoptado de prevención de esta materia y de exigencias a los docentes y a los establecimientos en este ámbito. Adicionalmente, cada denuncia que hemos recibido como Defensoría de la Niñez, que llega aproximadamente a 7 u 8 casos, se han remitido inmediatamente a la Superintendencia de Educación. Y aquí un llamado también. Si usted ha visto un hecho de esa naturaleza, puede ingresar a la web de la Superintendencia de Educación y hacer la denuncia de manera inmediata, sin necesidad de pasar por la Defensoría de la Niñez. Y también lo que hemos pedido es que la Subsecretaría de la Niñez, en su obligación de prevenir vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, adopte acciones para evitar que esta situación se produzca. Por lo tanto, quiero ser enfática. La Defensoría de la Niñez no distingue para ejercer sus funciones. Hay grupos políticos que tratan de hacer ver que la Defensoría tiene una posición o una búsqueda de protección de determinados niños. Eso no es real ni será real nunca. Porque en la Defensoría de la Niñez
los niños, niñas y adolescentes no se discriminan. Y así como hay personas a las que los niños que cometen delito los encuentran delincuentes y los tratan de la peor manera, para nosotros esos niños son tan dignos de protección y del trabajo de nuestra institución como un niño que es obligado a portar una pancarta gritando una consigna contra el presidente, que es algo inadmisible. Y eso es lo que la ciudadanía y particularmente los políticos tienen que entender. Porque esta no es una institución política, es una institución de derechos humanos. Y los derechos humanos, como lo he dicho, no son a gusto de consumidor. No son que cuando me gustan porque es de mi posición política los uso, pero cuando es de una posición política distinta ya no me gustan tanto. El mejor ejemplo de ello es la autonomía progresiva. Porque la autonomía progresiva, para decir que deben ser sancionados penalmente, la usan todos. Pero para decir que tienen derecho a participar y a ser oídos, ya no les gusta tanto porque dicen que los padres se ven infringidos por ella. Entonces, yo lo que pido es ahí seriedad y rigurosidad, particularmente de quienes ejercen cargos de autoridad, como lo hice en un planteamiento que le hice directamente a un diputado de la República esta semana, que se permite decir públicamente situaciones que no se condicen con la realidad y que van generando en la ciudadanía la percepción de cosas que no son adecuadas, lo que genera discriminación, estigmatización, criminalización, que nosotros vamos a seguir denunciando con mucha fuerza. ¿Vamos? Muchas gracias. Que estén muy bien.